Bueno, hasiko gara, ezta? Labur egingo dugu. Testu batzuk idatzi ditugu, erderaz eta gaztelaniaz egiteko, osea, gaztelaniaz eta euskeraz egiteko. Eta gero bideotxo bat bertoko produzioa da. Atzo izan zela badirudi ere, esan dut, bada, ja urtebet urte tarrita da, muski zen gure esku dago abian jarri genuenetik. Bueno, como bien dice Fernán, parece que fue ayer, pero ya ha pasado año y medio y gure esku dago muskiz que empezó su andadura. Bueno, hiru helburu izan ziren abiarazi dituztenak. Lehena, jendartean dagoen beharrari abagunea emon eta honen zilegitasuna bultzatzea erabakitzeko eskubidea gauzatuz. Bigarrena, herritarrak abian jartzea. Eta hirugarrena, atxikimendu personalak betatu eta antolatuz gehiengo sozial, sindikal, politiko eta instituzionalak lantzea erabakitzeko eskubidearen norabidean. Y 3 fueron los objetivos que nos pusieron en marcha. Socializar la necesidad, oportunidad y legitimidad del derecho a decidir e impulsar su ejercicio. 2. Activar a la ciudadanía. Y 3. Acumular y articular adhesiones particulares que propicien la formación de amplias mayorías sociales, sindicales, políticas e internacionales a favor del derecho a decidir. Siempre nos hemos apoyado en una actitud respetuosa e incluyente, trabajando en positivo, con ambición de sumar en torno al derecho a decidir. Hemos organizado actividades innovadoras, que no nuevas, no hemos inventado nada, y ha sabido transmitir una imagen alegre, positiva y creativa. Los portavoces de gure esku dago, por su parte, han sabido huir de los estereotipos, del lenguaje habitual partidista. La riqueza que ha procurado esa creatividad es patente y se ha reflejado en nuevas formas de compromiso, reivindicación e implicación, más creativas y originales. Los vídeos, que hay miles y miles de vídeos en todos los pueblos, son un ejemplo de ello, de esa creatividad. El discurso incluyente, claro y directo ha ayudado mucho. La reivindicación del derecho a decidir. 2013ko otsailaren 28an gogoratzen bazarete, gazta zati bat dokumentala proiektatu genuen. Geroago zuen aurrean aurkeztu ginen, hitzaldiak antolatu genituen. Gogoratzea harren, adibidez, Zelei Nicolás, Antxon Borja, Madrazo, Torri Semebai, Javier, Koldo Méndez, Iñaki Zarraoa, Carmelo Landa, hainbat eta hainbat izlari, ez da? Ez dugu ahaztu iazko otsaileko flashmob mundiala ere, Meatzari plazan, eta Olaia Abadek emandako laguntza ere bai. Eskerrik asko berari, gaur ez da etorri, baina... Eta jai eguna Donibane pelotalekuan, han izan genituen elkarlanean ibili ginen Muskizko aizkolariekin. Jarraitzen dugu txistulari taldearekin, Barbadun pilota elkartearekin, eta Intzarri daltza taldea ere bai, hortik dago aurori ere. Guztioi eskerrona. Eta erronka eguna heldu zen, ekainaren 8an. Gizakatea, Durango eta Iruña, 123 kilometroko kate luzean. Ezberdinen arteko lotura irudikatu zuen katea, alegia. 300 persona joan gine bertotik Bergarara, Muskizetik iaia 300 persona, eta ez da hauntzaren gabardeko estula. De cara al futuro hemos dibujado 3 etapas. Tejer nuestra reivindicación, que es el continente, consensuar, que es el contenido, y ejecutar, que es decidir. Europan erabakitze eskubidearen aldeko haizeak dabiltza dantzan, esaten da bideo batean. Kataluniako Asamblada Nazionalak erabakiaren atarira eroan du Katalunia, eta Eskozia demokraziaren hiriburu bihurtu da Europan. El día 21 de junio construiremos una urna gigante en cada territorio histórico. Las construiremos tejiendo adhesiones personales y para ello vamos a utilizar retazos de tela. Esas telas serán la expresión de nuestra adhesión.
El derecho a decidir es un derecho irrenunciable. Muy bien. Llegó la hora de colorear nuestros sueños. Micrófono, muy bonito, Maite, me ha encantado. ¡Qué chulada! Herri eta pertsonen askatasuna sinesten dudalako. Nada puede ser más democrático que preguntar al pueblo. Gure nazioa, gure eskubidea. El derecho a decidir es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los políticos. No pongo el micro. Gaizka o si el que quiera, Indarrakoatuz, herria osatu. Opa, venga. Laura. Irakurriko duzu. Ez duzu irakurri oraindik. Caterine, ¿quieres leer? No. ¿Sabes? Ez oraindik ez. Son tiempos de pero todos unidos, derecho a decidir. Muy bueno, todos unidos, derecho a decidir. Perfecto. Pero hay que superar ese número. ¿Visto esto? Claro. 500 por lo menos. Si aquí tenemos, fíjate, esto es una peña terrible. Yo estoy emocionado. Elisa y tú más que yo. Hombre, ya te digo. No, iguales estamos. Iguales, bueno, luego medimos a La pedagogía de Gure Escudago nos enseñaba. Exactamente, muy bueno. Luego ya de cara a lo de San Mamés y todo eso ya iremos informando porque hay un trabajo detrás titánico. O sea, va a hacer falta mucha gente voluntaria. Bilbao se va a llenar entero de gente. ¿Qué os ha gustado? Sobre todo la intervención de Elisa y mía, seguramente. ¿A que sí? Podemos ir a los premios Donosti. En vez de Durne y no me acuerdo quién es el otro, Nosotros, pues vamos, no, estaría bueno. Y Eurovisión se hace falta. Oye, me han pasado una nota aquí, agradecer a María Jesús, Rosa, Ichi, Doya, Ricard, a Maya, Juan Luis y Ana Mari, que han traído papeo. las viandas. Ahora tenemos un lunch fuera y bueno, pues para eso lo hemos traído, para que comamos un poquito, veamos un poquito y charlemos un rato. Y nada, pues la tarjeta de adhesión podéis hacerla ahí si queréis. Pondremos mesas también domingos o así, pondremos por las mañanas, aprovecharemos para si hay algún acto festivo poner alguna mesa. Van a salir camisetas para el día de San Mamés especiales y va a salir un montón de material que va a estar rodando todo el año, desde, no sé, no me acuerdo, camisetas, vestidos, chubasqueros, paraguas, o sea, mucho de merchandising, va a estar todo el año rodando material. Vamos. El que no esté agregado a nuestro Facebook, que nos pida invitación. En Facebook estamos, si alguien no es amigo nuestro, que solicite, y a todo el mundo que solicita le damos la amistad. O sea,